Ya, hoy día vamos a presentar nuestro trabajo final, que es sobre el consumo de drogas en la adolescencia del barrio del Provenir, La Victoria. Vamos a empezar por el diagnóstico situacional. El aspecto geográfico, el Provenir se ubica en el distrito de La Victoria y cuenta con una superficie de 8,74 kilómetros cuadrados y su jurisdicción es La Victoria. Su población es aproximadamente de 173.630 habitantes. Y en lo que refieren los aspectos ambientales, la temperatura promedio anual es de 18,5 a 19 grados centígrados, con un aproximado anual de unos 29 grados centígrados. Sus veranos poseen temperaturas que varían entre los 29 y 21 grados centígrados. Y en la primavera y otoño hay una temperatura templada que van entre los 23 y 17 grados centígrados. Y en lo que refiere al contexto histórico, en la época de su construcción del ferrocarril Lima-Chorrillos y el ferrocarril Lima-Callao aparecen en el sur de los nuevos poblados denominados las Chacaritas, que en el año 1853 la cambiaron al nombre de La Victoria en honor a la señora doña Victoria Tristán de Chenique, que en ese entonces fue esposa del presidente Rufino de Chenique, quien donó el terreno donde se hizo La Victoria. Bueno, vamos a empezar con la introducción de nuestro trabajo, que esto es un plan de intervención que consiste en prevenir y reducir los riesgos del consumo de drogas en los adolescentes del barrio de Provenir, La Victoria, que contamos con un diagnóstico inicial y posteriormente planteado de estrategias orientadas a limitar la accesibilidad de los menores a las drogas y otras conductas susceptibles de adicciones, así como la promoción de conciencia social, de riesgos y daños que estos pueden provocar por las drogas y adicciones. La propuesta templada acciones de sensibilización y comunicación dirigida a la población en general respecto a los riesgos y consecuencias de un consumo de drogas. También entre los fundamentos teóricos que presentamos del problema es que en aquel pretendemos intervenir y encontrar la organización de los hechos encontrados. Así la problemática tiene sentido y se puede elaborar la estructura de la investigación, basándose en los antecedentes, la comprensión y la explicación entre los fundamentos metodológicos del problema en el que pretendemos intervenir. Se encuentran los aspectos demográficos, socioeconómicos, educativos y culturales. En el aspecto demográfico se puede observar que La Victoria presenta una población de 166.657 habitantes. Esto es una densidad poblacional de 19.000, cerca de 19.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En el estudio, que se realizó a partir de una población de 185 adolescentes que cursaban el quinto grado de secundaria en el distrito del Porvenir La Victoria, se pudo observar que la población estaba representada por 6 colegios. Sin embargo, alrededor de 60 estudiantes no presentaron fichas del cuestionario y por lo tanto el total de la población fue finalmente de 125 personas. En el caso de La Victoria, se puede decir que es uno de los distritos más importantes a nivel socioeconómico, debido a que dentro de él se encuentra el principal emporio del país, Gamarra. Se ha creado una zona financiera alrededor de él y el Parque Canempa. Además, existen otras actividades financieras en auge, como por ejemplo el transporte interprovincial y la venta de repuestos que generalmente provienen del mundo de Lampa. Además, La Victoria en el lado social ha sido siempre un distrito bastante golpeado por la delincuencia. La delincuencia, el robo y el consumo de sustancias psicoactivas han estado presentes en el distrito, lo que ha generado a una desorganización y una pérdida de valores. Identificación, priorización y análisis del problema. Los problemas que encontramos en el distrito de La Victoria del barrio El Porvenir se encuentran ubicados en el siguiente cuadro, en el cual están ordenados por el porcentaje. En primer lugar, encontramos el consumo de drogas con el porcentaje más alto, que indica el 22%, el pandillaje y delincuencia juvenil con 20%, el consumo de alcohol y tabaco con 15%,
el embarazo adolescente con el 10%, violencia familiar y trabajo infantil con 7%, niños en la calle con 6% y la prostitución con 5%. En la elección del problema tenemos orientar políticas hacia la prevención y disminución de los factores de riesgo para el consumo de drogas en adolescentes. En la parte inferior de la zona izquierda encontramos un cuadro en el que nos podemos guiar. En el porvenir, entre los varones, 41% consumió alguna droga y el 59% no consumió. Y entre las mujeres, el 84% no consumió drogas frente a un 16% que sí. La problemática del consumo de drogas a edad temprana está en aumento. Los factores de riesgo como delincuencia, violencia doméstica, deserción escolar y consumo de alcohol en edades tempranas están constantemente presentes en este distrito. La adolescencia trae dificultades en la adaptación a causa de los cambios que ocurren. Está plegada a la inquietud y las ansias por vivir experiencias y situaciones nuevas que muchas veces encierran riesgos para su salud e integridad física y o emocional. Y la falta de apoyo de los padres e inestabilidad familiar juegan un rol importante en la vulnerabilidad de los adolescentes al ser un periodo crítico para la iniciación del consumo de drogas, ya que los factores de riesgo se elevan. Tenemos el árbol de problemas, en el cual nuestro problema central es el consumo de drogas en adolescentes del barrio El Porvenir, La Victoria. Los efectos y consecuencias que traen este problema son los efectos físicos y efectos conductuales. En los efectos físicos encontramos problemas cerebrales, problemas cardiovasculares e incluso hasta la muerte. Y en los efectos conductuales encontramos el mal humor y el aislamiento social. Las causas del problema. Los problemas personales, por ejemplo, la falta de información, el ingreso al mundo del pandillaje, la satisfacción por curiosidad, el escape del dolor y frustración y probar experiencias nuevas, y la familia y amigos que también pueden involucrarse, es la familia disfuncional, la presión social, la presencia de violencia física o psicológica e impulsos por parte de amigos. Bueno, a mí me tocó la parte de justificación. Bueno, planteamos que por qué sería conveniente elaborar un plan. Y bueno, llegamos a la conclusión de que es que nos ayuda a ordenar y sintetizar la información más redundante para nuestro tema. Después planteamos tres interrogantes. La primera, ¿cuáles serían los principales aportes y limitaciones? El consumo de sustancias psicoactivas y la reducción de influencias de drogas, la realización de actividades y de programas con el fin de anular factores asociados al consumo de drogas. Todos podemos ser partícipes de esta prevención. Por otro lado, nuestro interés personal es brindar ayuda a las personas más vulnerables y demostrarles que el cambio es posible. Nuestro interés profesional es ayudar a los más necesitados. Y nuestro plan demuestra la realidad de las personas que viven y así ellos mismos puedan darse cuenta de la gravedad que esto amerita y puedan promover el cambio. Finalmente, en este plan que hemos diseñado, ¿cómo se relacionaría con nuestra carrera? Bueno, nosotros como psicólogos tenemos un rol importante que cumplir, tanto explicar esta compleja conducta como para la puesta en práctica de programas adecuados y eficaces de prevención y tratamiento. Por otro lado tenemos el marco teórico, en los cuales planteamos 4 conceptos con sus respectivas definiciones. En primer lugar tenemos el consumo de drogas, que quiere decir que es la adicción a las drogas naturales o sintéticas que pueden prevenirse. Según Galillo, define el término de droga como abuso de sustancias no médicas con efectos psicoactivos capaz de producir alteraciones en la percepción, el estado de ánimo y la conciencia y la conducta. El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una costumbre ancestral entre las poblaciones, un acto de naturaleza ritual. Las primeras experiencias estuvieron asociadas a patrones culturales y terreno medicinal. Por otro lado, la prevención. La prevención contra las drogas consiste en evitar su uso y reducir su comercialización e informar sobre los riesgos. En algunos casos se ha optado por emplear la intimidación para evitar el consumo de drogas, lo que se puede observar en países con enfoque represivo. Implica dejar de lado el enfoque clínico y preventivo. Por otro lado, tenemos la información. Desde la perspectiva del abordaje integral, siendo completada con políticas educativas, adquiere la relevancia y es fundamental que sea científica. Debe estar adecuada a la edad quien se dirige, completada con la educación, imparcialidad y clara. El objetivo debe ser eliminar la desinformación y así como brindar datos adecuados sobre el riesgo y las consecuencias del consumo de dichas sustancias. Por último tenemos la educación. Herrera menciona que la educación es la prevención de los males de la sociedad.
da la información de las nuevas generaciones y recae la responsabilidad sobre la sociedad futura. En el enfoque de la prevención como un proceso transdisciplinario, se espera una orientación humanística, ética, reflexiva y integradora democrática que considera al estudiante como agente de cambio social. Bueno, en esta parte hemos recopilado los 4 principales estudios que hemos utilizado para respaldar científicamente esta investigación. El primero es sobre el consumo de drogas en jóvenes en situación de pobreza. Se centra en los determinantes tanto estructurales como intermedio de jóvenes de un barrio en la periferia en Córdoba. Se evalúan temas como la diferencia de acceso a recursos, la ocupación de los padres y factores psicosociales como el abuso policial y la falta de percepción de apoyo por parte de la comunidad. El segundo es factores asociados al inicio del consumo de drogas ilícitas en adolescentes de secundaria. Este se centra principalmente en los factores internos, como pueden ser la familia o el grupo de amigos, y evidencia que la presencia de una familia disfuncional aumenta significativamente las probabilidades de que un joven se inicie en el consumo de drogas. El tercero es un estudio específico. Este es sobre los adolescentes y los factores de riesgo en el barrio El Porvenir, La Victoria, en el cual se parametra las principales causas y los principales factores de riesgo que afectan a estos jóvenes. Y finalmente está el estudio titulado Conceptos básicos sobre adicciones, en el cual se aclaran conceptos fundamentales del consumo de drogas, del proceso de adicción, y se aclaran también bastantes mitos en cuanto al consumo de sustancias. Buenas tardes, profesora. Soy Olen Campuero y me ha tocado hablar sobre el modelo de abordaje. Estrategia. Comunicación y prevención de la salud. Población sujeto de intervención. Adolescentes. Escenario. Institución educativa. Eje temático. Prevención en la salud mental. Enfoque. Equidad y derechos en salud. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce que el derecho a la salud se debe interpretar como un derecho inclusivo que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el exceso del agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. El consumo adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones de trabajo seguras y sanas, un medio ambiente sano y el acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Equidad de género. En el sector salud tiene por finalidad lograr una mayor equidad en la atención de la salud del hombre y la mujer, modificando los estereotipos de género que afectan la autoestima del hombre y la mujer, repercutiendo en su salud integral y su desarrollo humano. Igualmente implica favorecer procesos que brinden iguales oportunidades para decidir sobre su cuerpo, sobre su sexualidad y sus vidas. Territorialidad. Es el diálogo intercultural que se determinan condiciones más favorables para desarrollar acciones sobre la base del respeto, la solidaridad y el consenso, las que consultarán de mutuo beneficio, no solo entre prestadores de salud y la comunidad, sino que contribuirán fundamentalmente a generar condiciones de confianza y respeto mutuo hacia la diversidad ética y cultural tan propia de nuestro país. Objetivo general. Prevenir conductas de riesgo en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria en el Colegio San Ricardo del barrio El Porvenir en La Victoria. Buenas tardes, profesora. Soy Alexandra Artica Trujillo y me toca presentar los objetivos específicos. Objetivo específico 1. Se trata de informar sobre los factores de riesgo para el consumo de drogas en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria del Colegio San Ricardo del barrio El Porvenir en La Victoria.
Tenemos 3 actividades. Actividad 1. Charlas para la prevención de consumo de drogas. Como indicador de logro tenemos 75% de los adolescentes que asisten a la charla. Actividad 2. Actividades para la integración familiar, estilos de crianza y educación asertiva. Como indicador de logro tenemos 50% de los padres de familia asisten a la actividad. Actividad 3. Charlas sobre efectos y consecuencias que trae el consumo de drogas. Como indicador de logro tenemos el 75% de los adolescentes que asisten a la charla. Objetivo específico 2. Realizar grupos de orientación psicológica respecto al consumo de drogas en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria del Colegio San Ricardo del barrio El Porvenir, en La Victoria. Tenemos 3 actividades. Actividad 1. Potenciar las habilidades de los estudiantes a través de actividades recreativas. Como indicador de logro, tenemos 70% de los adolescentes asisten a las actividades. Actividad 2. Orientación a educadores sobre la gestión e identificación de alumnos con problemas de farmacodependencia. Como indicador de logro, tenemos 70% de los adolescentes que asisten a la charla. Actividad 3. Charla en clases sobre el empleo de habilidades blandas, construcción de plan de vida y gestión de emociones. Como indicador de logro, tenemos 70% de adolescentes asisten a la charla. Y finalmente, como objetivo específico 3, tenemos llevar la información sobre la prevención y las consecuencias del consumo de drogas a un alcance mayoritario mediante el uso de redes sociales. Se emplearían videos lúdicos en los cuales se exponga la profundidad de la problemática. Tenemos 3 actividades. Actividad 1. Programa preventivo por redes sociales con acciones específicas de prevención hacia el consumo de drogas. Como indicador de logro tenemos 70% de los adolescentes en el programa. Actividad 2. Desarrollar acciones de prevención selectiva en grupos de riesgo. Como indicador de logro tenemos que el 40% presentan riesgos para el consumo abusivo de sustancias. Actividad 3. Difundir campañas en redes sociales, afiches, memes, videos que promuevan una cultura libre de drogas. Involucrar a los estudiantes. Como indicador de logro tenemos que 50% de los estudiantes participan en la difusión. Hemos dividido el cronograma en 8 semanas. Las 2 primeras dedicadas al planteamiento del proyecto y de la tercera a la 8ª semana la implementación del proyecto en sí. Entre la tercera y la 4ª semana están programadas las charlas para la prevención del consumo de drogas, así como el programa preventivo por redes sociales con acciones específicas de prevención hacia el consumo de drogas. Acompañado por campañas en redes sociales con la promoción de una cultura libre de drogas e involucrando a los adolescentes. En actividades que se extienden hasta la 5ª semana encontramos la charla en clase sobre el empleo de habilidades blandas y el desarrollo de la gestión de emociones, así como las acciones de prevención selectiva en grupos de riesgo. 4ª y 5ª semana están las charlas sobre efectos y consecuencias del consumo de drogas, desde la 5ª hasta la 7ª semana, las actividades para la integración familiar y la educación asertiva, y finalmente la potenciación de las habilidades estudiantiles mediante actividades recreativas, así como la orientación a educadores sobre la gestión e identificación de alumnos con problemas de farmacodependencia. Buenas tardes, profesora. Soy Elen Campuero y me toca presentar conclusiones. En síntesis, podemos decir que la delincuencia juvenil conlleva el consumo de droga en el porvenir. Esto aumentando en un nivel excesivo, por lo que las autoridades y entre diversas organizaciones buscan hacer talleres vivenciales y charlas informativas con la finalidad de poder detener el consumo de drogas. Con ello se busca desarrollar una nueva forma de ayudar a los jóvenes que puedan ocuparse en otras actividades, dándoles la oportunidad de desarrollar sus capacidades y pueda salir adelante de manera honrada y responsable, sin hacer daño a sus familiares o conocidos.
Para la elaboración del proyecto de intervención sobre la delincuencia juvenil en el barrio El Porvenir, nos ha servido como estudiantes para conocer los diversos estilos de vida que llevan los jóvenes y así comprender los variados problemas que también pueden presentarse. Es importante desarrollar estrategias vinculadas a la mejora de las vidas de estos adolescentes, teniendo en cuenta el modelo de abordaje y los objetivos, promoviendo la superación y la innovación de las actividades planteadas para abordar el problema, que deben permitir resaltar los conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades y actitudes de los jóvenes. Bueno, y para concluir, en nuestra infografía tenemos el consumo de drogas en el barrio El Porvenir, La Victoria. Las conductas adictivas en los adolescentes son un problema que pone en riesgo la salud de la población juvenil. Entonces, presentamos factores de protección para ayudar a los adolescentes a evitar futuras conductas adictivas. En los factores individuales tenemos la capacidad social, la seguridad en sí mismo y amistades adecuadas. En los factores familiares tenemos establecer normas en el hogar, conversaciones informativas, apoyo emocional familiar y la jerarquía de valores. Y por último, en factores sociales tenemos las normas dentro de la comunidad que eviten el uso de drogas, tener una buena información en la escuela, evitar las malas amistades y no a la normalización de estas drogas. Como objetivos tenemos los talleres informativos sobre los factores de riesgo para el consumo de drogas de estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria del Colegio San Ricardo del barrio El Porvenir en La Victoria. El taller consistirá en la participación por parte de los jóvenes para contarnos sus experiencias y que aprendan a superar errores cometidos. Asimismo, se realizarán actividades que fortalezcan su reflexión. Por otro lado, se brindará información sobre los efectos que producen las drogas en el organismo y se explicará las consecuencias del consumo excesivo. Nuestros objetivos para este taller son transmitir hábitos de vida saludable, ayudarlos a desarrollar actitudes y comportamientos alternativos, desarrollar la capacidad de resistencia a la presión por el grupo de amigos y disminuir el posible consumo. Muy aparte tenemos los grupos de orientación, que de igual manera van para el Colegio San Ricardo, a los alumnos de tercero, cuarto y quinto de año de secundaria. Bueno, este grupo de orientación se ofrecerá orientación personal a padres de familia y jóvenes para que de esta manera los padres sean conscientes de las situaciones que pueden pasar sus hijos. También se promueve el trabajo en grupo para trabajar la actitud de los jóvenes y se les capacitará para crecer como persona. Nuestros objetivos son analizar los posibles factores de riesgo, facilitar conocimientos básicos, potenciar las habilidades, conocer más a fondo a los estudiantes. Y nuestro eslogan es: tú puedes, asiste, infórmate y ayuda para una vida libre de drogas.